Hola a todos y bienvenidos a este podcast. Voy a entrevistar a Sharon Santamaría, profesional en los estudios literarios en la Universidad Nacional de Colombia y enfocada en la industria editorial. Para empezar, decidí por entrevistar a Sharon debido a que tiene una perspectiva bastante interesante y amplia acerca de las representaciones de género en la literatura. Por otra parte, Sharon es una persona apasionada por el mundo de los libros y la admiro mucho por sus conocimientos, ya que por ella decidí aventurarme en la carrera de literatura. Sí, y pensé en ella como primera opción al momento de la elaboración de mi entrevista y bueno, aquí estamos. Pasando al texto, escogí Sofoco de Laura Ortiz Gómez para esta entrevista porque es un libro que a mi parecer reflejó distintos puntos de vista en cuanto a la realidad colombiana en términos de violencia, en la manera en la que los personajes sobreviven a las dificultades y a la vida misma. Y el cómo esto se puede relacionar con las masculinidades de cierta manera s- porque por los estereotipos que se tienen, el hombre dominante, hetero, blanco, y bueno, eso se puede ver reflejado a lo largo de las 9 historias que recoge Sofoco, pero voy a explicar más dos que me gustaron mucho que fueron como en el último pibe Valderrama, que esto se puede reflejar como que el padre era una persona insensible y que al final no terminó siendo no tan insensible y como en este capítulo es prácticamente una de las hijas en primera persona la que presenta al padre y, y el cómo se descubren aspectos, como lo del podcast, precisamente, el podcast para niños que hasta la niña se sorprendió que él supiera. Y por otro lado está el de el capítulo que si no me, que era Mingus el Ardiente, en donde está Kajin, que va conociendo a Bruno, el argentino, van formando una relación en cuanto a la música, van teniendo sus dificultades, como hasta que al final se hacen como Callina le hace esa confesión a Bruno y terminan teniendo algo amoroso e incluso erótico, y eso termina rompiendo ese papel del hombre que se tenía de heterosexista, de que sí, de que no podía estar con otro hombre más porque no tendría la suficiente hombría, entre comillas, a la que los hombres se les tiene, por así decirlo. Y ahora voy a recibir a mi invitada de la entrevista. Bienvenida, Sharon. ¿Cómo estás? Dime cómo te sientes. Hola, bien, mira qué bien, me agradó mucho tu invitación por esta nueva experiencia de leer a una autora colombiana contemporánea, ¿no? Eso es bastante valioso. Sí, exacto. Entonces, te invitaría a que dijeras cómo qué te pareció el libro, como para ir rompiendo el hielo y así iniciar con las preguntas. Ok, dale. Voy a hablar a grandes rasgos como de diversos temas del libro, em, tanto lo que me gustó como lo que no. Sí, entendible. Entonces, bueno, pues el libro está centrado en la violencia de la periferia de Colombia, ¿no? Eso es muy Sí, importante porque el libro comienza a darle voz a la periferia de la misma periferia. Entonces, eso es, exacto.
eso es muy, muy importante. Mm, Creo que a lo largo del libro y en esta estructura del cuento me hizo mucho eco las influencias de la autora. Vi por ahí que sí, tiene bastantes influencias de Joyce y de Virginia Woolf. Y sí, pues por lo menos en este libro las noté. Es un libro que pues inicia con la estructura de 9 cuentos, ¿no? Entonces pues el título sí, me exacto. dio como ese eco un poco a lo que era Dublineses de Joyce, como Sí, empecé el libro notando como que el sofoco era también como una necesidad de tomar aire. Entonces, exacto. entonces es lo mismo que presentaba Joyce en Dublineses al presentar a todas estas personas, personajes, intentando salir de un lugar del que no podían salir. Entonces empecé el libro un poco buscando estas mismas respuestas, ¿no? Si estos personajes iban a poder salir de la violencia o no. Pues me pareció interesante de lo que hablaste porque hay muchos puntos que yo estoy de acuerdo. Entonces me Ujú. gustaría dar inicio a las preguntas. Vale, perfecto. Si entendemos como de término masculinidad, que se refiere como atributos, valores, comportamientos y conductas que los hombres construyen como para sí mismos y en sus relaciones o en una determinada sociedad y cultura, ¿qué importancia consideras que tiene la representación de las masculinidades a lo largo de la obra? Ok, me parece muy interesante el que me presentes masculinidades en plural. ¿Por qué? Porque la obra las trata en plural. No se trata de un solo estereotipo de la masculinidad como una sola y única. Sí, Entonces, esta representación de la masculinidad entendida como las características propias, entre comillas, de un hombre inmerso en determinada sociedad, eh, se diversifican en la obra, ¿no? Entonces, tenemos una sociedad clara, que es la sociedad colombiana, eh, sí, y en esta sociedad uno tiende a asumir como un estereotipo frente a lo que es la masculinidad en el territorio rural, ¿no? No sí, sé, supongo que a, a la mayoría de personas nos pasa que tenemos en el imaginario la idea de que el hombre rural es, eh, representa esta masculinidad más tosca, el macho, como diría Laura Ortiz, ¿no? sí, Aquí la representación me parece que tiene valor en la diversidad. ¿Por qué? sí, Porque en un cuento tenemos a un hombre que necesita salir eh, de su espacio, quiere buscar otro espacio que se va con su amigo de Buenos Aires, ¿no? Que es un hombre homosexual. sí, Eso no es tan común verlo en el imaginario de un hombre rural, ¿no? Y mediado por toda la violencia. Esto por un sí, lado. Otros también tienen la pérdida o la ausencia de sus familias, de su madre. Otros que tienen eh, una sensibilidad eh, más fuerte, sí, fuerte, como el típico hombre que sí tenemos en el imaginario, ¿no? Aunque bueno, aquí por ejemplo, el último pibe de Valderrama, creo, sí, era un hombre que sí se acoplaba a nuestro imaginario, creo yo. sí, Pero pues, pero pues la autora nos demuestra que no solamente esto. Entonces en la masculinidad convergen, en la obra se convergen muchas de las masculinidades y cómo se relacionan, ¿no? Entonces, mm, mm, sí, la verdad sí. Y, y hablando de eso, como en los capítulos finales, se nos puede ver como, no sé, como esto
de los animales más que nada, bueno, quitando el título, entonces, listo. Listo. Entonces, pasando a la siguiente pregunta, como, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta Laura Ortiz Gómez al abordar temas relacionados con la masculinidad y en un contexto social en constante cambio? Ok, para aquí vuelvo a retomar el que ya no se puede representar una masculinidad basándose en estereotipos, ¿no? Sí, Eh, ya no podemos representar a los hombres rurales como el imaginario o el arquetipo que tenemos en la mente, ¿no? Em, en una sociedad en constante cambio, que son como todas las sociedades, ¿no? Em, tenemos en el plano literario lo que son los arquetipos, ¿no? Que bueno, sí, ya yéndonos al terreno del psicoanálisis, Jung lo menciona como arquetipos, ¿no? sí, Se sabe que Jung no, o sea, esto no nos funciona tanto en el terreno psicoanalista, eh, sí, pero nos aporta mucho al ámbito literario. ¿Por qué? Porque los arquetipos que menciona Jung están hechos, construidos a partir de imágenes y símbolos que aparecen en el imaginario colectivo de una sociedad. Ahora, ¿con qué se está luchando en este momento Laura Ortiz? Con desprender de de este imaginario colectivo la masculinidad, ¿no? De ponerla en nuevos términos. Entonces, ese desafío de construcción me parece muy importante, ¿no? Porque se enfrenta a quitar los roles y a entenderlos, ¿no? Entendemos entonces el, la influencia de la masculinidad representada a través de ojos femeninos, como en los primeros dos cuentos, eh, más que todo en el segundo cuento, en el de Pantera, de la Pantera, en el que la masculinidad está mediada por la representación de las propias mujeres, ¿no? De las mujeres que han sufrido la violencia. Pero también tenemos el último cuento que tiene la voz masculina. Entonces, el desafío es mirar cómo está siendo representada o concebida la masculinidad en una sociedad y cómo desprendernos de esos símbolos que se han arraigado en las expresiones culturales. sí. Mm. Me encantó saber cómo la percepción que tú tienes acerca de cómo la autora aborda estos temas. Ujú. Entonces, como no me hizo abrir como bastante la mente con respecto a todo esto de las masculinidades y nos da a entender que podría haber conexiones. Y entonces, la siguiente pregunta es sobre si existe algún elemento de las masculinidades en la obra que haga que los diferentes relatos se conecten entre sí. O sí, Me parece muy interesante aquí el problema de la familia, que siempre hay una ausencia, y no necesariamente una ausencia de la masculinidad, sino una ausencia de parte de de cualquier persona que conforme la familia de la cual se trata en sí, cada cuento, ¿no? Entonces, los relatos en sí están mediados por la violencia, ¿no? Este es como el hilo conductor. sí, Mm, creo que el elemento de la masculinidad que conecta a los relatos entre sí también es esto de la violencia, ¿no? No sí, son solamente las mujeres las que reciben la violencia por parte de la masculinidad, sino también los hombres, ¿no? sí, Eh, los mismos. ¿Cómo?
Los mismos, como son me parece curioso cómo los mismos hombres incluso se imponen eso ellos mismos, como, no sé, ¿tú Ujú. qué opinas? Como, bueno, Para esto quisiera tratar un poco el cuento de el esperar el alud, ¿sí? sí, Em, este cuento, la verdad, fue uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque primero, el estilo en segunda persona permite acercarse y tomar distancia a la vez del personaje que es hombre y del personaje que encuentra como salida del sofoco el suicidio. sí, Entonces, este hombre ha cargado con eh, la violencia y como el empezar a tomar su vida a partir de algo muy monótono, ¿no? En un pedazo menciona como la sabiduría de dormir, comer y cagar. Es como algo muy, muy primitivo, ¿no? Como no primitivo, sino más bien instintivo, ¿no? Lo que se necesita, ¿no? Y es esta relación entre las masculinidades y la violencia la que permite como hilar cada cuento, hilar cómo se vive de una forma, cómo está narrado y por qué está narrado de esta forma. Por eso es tan necesario que los cuentos estén narrados de determinada forma. Ese cuento está narrado en segunda persona para acercarse, pero también para decir, hasta aquí, hasta aquí me atrevo a mirar, ¿no? Hasta aquí, porque ya es un momento personal, el momento del suicidio. Tenemos más masculinidades que van con respecto a los nuevos discursos, ¿no? A los discursos que se han mantenido en la lucha feminista, eh, que son muy importantes. mm, Pero, interes- mm, disculpa. Em, sí, son estos elementos los que llegan a conciliar las dos posturas, ¿no? Si mm, bien, claro que el feminismo no es la oposición a machismo, eso creo que lo tenemos seguro, ¿no? El conciliar desde las dos perspectivas, no admitiendo posturas machistas, claramente, no admitiendo lo misógino, que creo que es algo que Laura ha dejado bastante claro, nos ayuda como a entender cómo está fluctuando la percepción femenina y masculina en este contexto de los relatos, ¿no? Entonces sí, mm, son esos elementos los que yo ubico que, que se entrelazan entre sí. y, y bueno, o sea, para concluir esta entrevista, me gustaría que tuviéramos en cuenta todo lo mencionado anteriormente, lo que tú también respondiste Ujú. y qué es el aspecto que mayor impresión te causó y por qué razones. Ok. Mira que yo antes no había, o sea, últimamente estoy haciendo el, el, el esfuerzo por encontrarme con libros de literatura contemporánea, Sí. em, porque pues uno ya está muy acostumbrado al canon, ¿no? Al canon que a uno le muestra la academia. Entonces, en este encuentro a mí me causa mucha impresión el encontrar estas referencias que tocan en serio la sensibilidad de nuestro país, ¿no? Mm,
Como en todas las épocas, y más ahorita, estamos rodeados de un montón de discursos, ¿no? Diferentes acerca de temas de género, de masculinidad, de feminidad, de visiones diversas, ¿no? Que usualmente están en lucha, ¿no? Entre sí. Y, y creo que lo primordial aquí es entender cómo se construye la historia nacional y cómo son estas vivencias de los relatos periféricos, bueno, de lo que se muestra en los relatos, ¿no? Porque pues el acercamiento a comunidades que sufren la violencia y a representarlas es muy difícil, ¿no? Es algo que se debe hacer con mucho respeto y cuidado, ¿no? Mm, me causó también impresión el, el ver que lo abordara desde diferentes focos. En una, eh, Al iniciar el libro, la colección está de cuentos, bueno, no es una colección de cuentos, es más como lo que es la construcción del libro, ¿no? Esperaba encontrarme con relatos en su mayoría femeninos,